Buenas tardes, mi nombre es Daniela Martínez y junto con mis compañeros Camilo Rivero, María Paula Castro y Alexandra García hablaremos sobre el biólogo Frank de Waal. Este biólogo es un doctor especializado en primatología y psicología. Se destaca por sus estudios en el área del comportamiento de los primates, como lo data en muchos de sus libros. A pesar de enfocarse principalmente en la agresividad tanto en mamíferos como los simios y en el ser humano, sus estudios se fueron inclinando más hacia la empatía, la resolución de conflictos y el desarrollo de estructuras como la moral. A partir de esto se plantearon una serie de preguntas que se pondrán a lo largo del video. Bueno, ¿qué les parece si empezamos hablando sobre si pensamos que los humanos nos creemos superiores a los animales o si solo somos diferentes? ¿Ustedes piensan que la ciencia en verdad ya dejó ese concepto de ser superior? Porque digamos, para mí, a pesar de que ya hemos ido avanzando, seguimos considerándonos como un tipo de animal diferente. ¿Ustedes qué piensan? A pesar de que por un tiempo se consideraba que el ser humano era un ser superior, se han realizado diversos estudios y se ha demostrado que mantiene ciertas cualidades en común con algunos mamíferos. Pues bueno, yo en ese sentido sí considero que el ser humano es superior y de hecho bastante superior porque el ser humano tiene una capacidad que no tienen otros seres, que es la de conciencia, el ser capaz de entender su lugar en el planeta, de entender su papel más allá de la simple mecánica de hacerlo. Sí, el ser humano efectivamente pues comparte muchas cualidades con otros animales, pero la verdad es que el ser humano puede pensarlas, puede reflexionar sobre ellas, incluso puede lograr trascenderlas y controlarlas a partir de un punto en el que el animal meramente tiene las herramientas instintivas. Pues yo la verdad considero que no es que el ser humano sea superior a otros animales, sino que simplemente tenemos como capacidades diferentes a otros animales. Por ejemplo, algunos animales tienen la capacidad de, yo qué sé, de estar bajo el agua todo el tiempo, como los delfines pueden nadar bajo el agua y estar por fuera y no tienen ningún problema y nosotros no. O sea, son como capacidades diferentes que cada animal tiene y pues en nuestro caso esa capacidad es la de pensar, la de razonar. Sí, yo también estoy de acuerdo porque además me parece súper difícil establecernos como superiores cuando pues todos los animales se comunican en un lenguaje diferente y como estamos tan seguros de que no se autorreconocen también en su medida, ¿no? Bueno, entonces pues también creo que es importante discutir acerca de qué pensamos acerca de que se utilicen animales como chimpancés para estudiar el comportamiento humano. Pues yo en cierto sentido estoy de acuerdo y en desacuerdo. Pues de acuerdo porque algunos comportamientos que tienen los animales también los tenemos los humanos, pero en desacuerdo porque pues estamos utilizando a los animales que también tienen sentimientos y también sienten dolor y demás solo para experimentar cómo nos comportaríamos en ciertas situaciones. Entonces es como un tanto cruel utilizar a los animales para eso, pero a la vez como que tiene sentido hacerlo. Bueno, pues yo también estoy de acuerdo como cuando los involucran pues a los animales en estudios de comportamiento, de hábitos, cosas así, pero definitivamente no estoy de acuerdo con experimentos pues invasivos, ¿no? Ni en chimpancés ni en ningún tipo de animal, porque pues yo, pues desde mi punto de vista, deberíamos considerarlos como todos animales, ¿no? Pues si respetamos a algunos, pues los demás también. Yo por mi parte considero que estos experimentos sí son necesarios al tener estas cualidades en común, siempre y cuando no se les niegue la posibilidad de seguir en su hábitat natural, que se garanticen ciertas cosas, como por ejemplo que pueda desarrollar su vida de forma normal y con los avances de la tecnología como actualmente se insertan unos chips y se rastrean por medio de Wi-Fi, pero no se mantienen encerrados. Entonces sí permite hacer un estudio más amplio, pero de una manera más segura. En cambio, pues yo considero que más allá de ser bueno o malo, considero que es innecesario. Realmente es la misma como dinámica que ha tenido el ser humano de ir a buscar los problemas que él tiene en otro lado. Realmente
qué hace buscando el ser humano sus propios problemas y las propias preguntas que lo involucran a él en otros seres, cuando realmente pues están al alcance de ellos mismos. Hay humanos en todas las calles, en todas las casas, todas las familias. Yo soy un humano y se trata más cuando se quiere pues concluir ciertas cosas acerca del comportamiento o el pensamiento. Lo más honesto y lo más correcto es mirar hacia adentro, mirar hacia nosotros, más allá de ir a buscar la respuesta en un animal. Sí, estoy de acuerdo, pero de todos modos estos estudios no solo nos ayudan a comprender nuestros problemas sociales, por así decirlo, sino también que nos permiten conocer qué relación tenemos nosotros con estos animales, qué comportamientos tenemos en común, o si tenemos una relación más allí de mostrar si somos superiores o simplemente somos diferentes. Sí, no, es cierto, realmente es bastante útil, pero yo me inclino más a pensar, digamos, a decir que el ser humano lo hace así es porque no es capaz de mirarse a sí mismo, porque no es capaz de mirar sin juzgar a su propia raza, a su propio ser, a su propia familia, y necesita de ir a un animal que pues está muy desconectado de él para ir a observar lo mismo que sucede en él. O sea, realmente útil sí es, aunque a mi criterio no es tan necesario. Yo pienso que se vuelve como discusión, o sea, se vuelve como algo posible en esa carrera del humano de encontrar en dónde vive, ¿no? Y su entorno y todo, ¿no? Porque no solo somos nosotros en el planeta. Pero pues también estoy de acuerdo que es un poco innecesario cuando estamos hablando de los humanos solamente. Pues bueno, ya como yendo a otros puntos que pienso que deberíamos tocar, ¿piensan ustedes que los animales tienen las mismas emociones que los seres humanos, los comportamientos, las sensaciones, así como afirma el biólogo en la entrevista que vimos? Y pues a la vez, ¿qué piensan de esa relación entre el humano y el animal, en el que el humano en muchos casos le da cualidades a ese animal, como le asigna personalidad, dice que tiene amor, que tiene celos, o al contrario, cuando niega que existen cosas en el animal que son también humanas, como el sentir dolor, el sentir pena, el sentir tal vez miedo o reconocimiento de la misma muerte? Pues yo opino que los animales sí tienen pues emociones, comportamientos y sensaciones similares a los de los seres humanos, pues en cierto sentido, biológicamente hablando, tenemos estructuras similares, el cerebro, el sistema nervioso como tal. Entonces, por eso opino que sí por acciones y comportamientos similares. De igual forma, no creo que al decir que un animal siente celos, amor o cualquiera de esas emociones le estemos dando atributos humanos, sino que son atributos que el mismo animal tiene por el hecho de ser un animal que siente, así como los humanos los tenemos por ser también animales que sentimos. Bueno, yo también estoy de acuerdo con eso. Pienso que los animales sienten, y que los deberíamos considerar así como seres sintientes, así como lo somos nosotros. Entonces, que no es darle atributos humanos, sino simplemente darle comportamientos, atributos que nosotros también vivimos, ¿no? Así sea en nuestro entorno. Entonces, estoy de acuerdo con poder antropomorfizar a los animales. Yo considero que este concepto está bien, puesto que si reciben ciertos estímulos o actúan frente a ciertas situaciones, sea por instinto o sea por pensamiento, pero de igual manera lo hacen según su entorno, así como nosotros. No es atribuirle características propias del ser humano, sino reconocer que ellos también tienen estos pensamientos o estas formas de actuar acorde a su naturaleza o acorde al entorno en el cual se desarrollan. Sí, en verdad, yo también estoy de acuerdo con lo que ustedes han mencionado. En los seres animales pues existen fenómenos así como en los seres humanos que implican, no sé, reacciones cerebrales a las que pues nosotros llamamos emociones, etcétera, etcétera. Pero pienso que ahí la diferencia no está en si sienten o no sienten, sino pues los humanos nuevamente, como mencioné al principio, pues tenemos esa diferencia de poder pensar esos sentimientos, poder analizarlos, desglosarlos, deconstruirlos, analizar su origen, su causa y su posible solución. Pero pues en ese caso, bajo la pregunta, pues sí, comparto con el autor con el biólogo y autor que los animales en efecto sienten. Y pues bueno, sí, creo que ya no tenemos como más puntos a tocar.
Y pues en conclusión, como grupo, pues tenemos puntos en los que estamos de acuerdo entre nosotros, a veces estamos en desacuerdo, a veces tenemos acuerdos con el autor, pero en cuanto al tema en sí, pues en efecto existe una relación entre los seres humanos y los animales y pues la ciencia qué relación también ha tenido con estos y es necesario realizar este tipo de actividades en las que se discuten ese tipo de prácticas. Muchas gracias.